Bien, ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este canal Nueva Vida en Cristo, canal oficial del programa Defendiendo y Predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. También sean bienvenidos al canal Fe y Razón 34 del hermano Carlos Manuel Veloz y al canal Strong del hermano Arnold Portillo, asimismo, por los foros de Facebook, del licenciado Guido Rojas, el de Ventaneando y algunos más, en el cual se están transmitiendo este debate del día de hoy, que es sobre la iglesia verdadera, en la cual pues tenemos dos debatientes, que es Carlos Ortiz, que es de la iglesia de los santos de los últimos tiempos, bueno, si me equivoco, ahí me corrige, y el hermano Pedro Ríos, él es, pues ya sabemos, es cristiano evangélico de corte pentecostés. Así que los vamos a dejar en las manos del hermano José Rodríguez, que va a hacer ahora en su debut en tengo el privilegio de presentarlo, ¿verdad? Porque estará haciendo su debut como moderador. Ya tiene mucha teoría, únicamente le falta la práctica, y esa práctica la va a ejercer el día de hoy, primero de enero del 2023, iniciando con ese interesante debate, ¿cuál es la iglesia verdadera? Aquí lo dejamos a los tres. Bueno, sean bienvenidos. Gracias, hermano Pedro Ríos, por elegir este canal. Igualmente sea bienvenido Carlos Ortiz a este canal, y todos los que vayan a ver esta transmisión en tiempo real y en tiempo diferido. Dios les bendiga y pues que comience el debate. Adelante, dejamos la transmisión en manos del hermano José Rodríguez. Amén, amén. Gracias, mi hermana, por esa presentación. Gracias. Sí, bueno, tenemos un interesante debate hoy acerca del tema de la iglesia verdadera. Tenemos al hermano Pedro Ríos, ya conocido, ya es de casa, y a Carlos Ortiz, que no he tenido el gusto de conocerlo, pero bueno, hoy lo vamos a conocer aquí en su canal Nueva Vida en Cristo, Fe y Razón, y el hermano Arnold Portillo también, y como ya le dijo la hermana también, en Ventaneando con el señor Gelatino. Así es que bueno, la presentación para el hermano Pedro Ríos. Adelante, hermano, con su presentación. Tiene 1 minuto. No se escucha, mi hermano. Si tiene el micrófono prendido, no se escucha. No, con el micrófono apagado que no se escucha, hermano. Entonces, mi nombre es Pedro Ríos. Un saludo a todos mis hermanos que van a estar viendo. He compartido en distintos grupos, y a pastores y hermanos puntuales de la congregación a la que yo pertenezco, que se llama Primera Iglesia del Señor. Es una iglesia de corte pentecostal, pero pentecostal moderado, muy centrado en la Biblia. Y bueno, yo desde siempre, aquí todos me conocen, y en los chats ya soy conocido porque soy evangélico, cristiano evangélico, de corte pentecostal moderado. Así que un saludo a todos y esperamos que sea un buen compartir o debate, como lo queramos llamar. Bendiciones. Amén. Gracias, mi hermano. Adelante, Carlos Ortiz, con su presentación. Tiene 1 minuto. Corre tiempo. Hola a todos, saludos a quienes nos escuchan. Mi nombre es Carlos Ortiz, soy de México y pertenezco a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Solamente como dato, no soy ningún apologeta ni un profesional en los debates, ni mucho menos. Entonces, esa es mi presentación, hermanos, no soy ningún teólogo, ni mucho menos. Qué bueno, gracias Carlos por esa presentación, y qué bueno que tiene su primera aparición. Usted tiene su primera aparición defendiendo su fe, y yo también como moderador, así es que bueno, estamos nerviosos los dos, me imagino. Así es que bueno, serán dos exposiciones de cada uno de 15 minutos. Así es que mi hermano Ríos, a la hora que usted diga, para ponerle el tiempo, corre tiempo. Amén. Usted me avisa. Estoy dispuesto. A la hora que usted diga, ya.
Ya, quiero recordar que una de las promesas de Jesús está en Juan 14, hablemos de 15 al 17, cuando Jesús parta, va a enviar el Espíritu Santo. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le reconoce, pero vosotros le conocéis, porque mi mora en vosotros y estará en vosotros. Lo que él está diciendo, que el consolador sería enviado, él rogaría al Padre para que este consolador sea enviado, y viene con un propósito a la iglesia, viene con un propósito muy definido, y esto está, el Espíritu Santo en el 25 al 27 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Que Él nos va a recordar las palabras específicas que Jesús prometió, que las que Jesús enseñó, las que Él dijo, de tal manera que la iglesia de esta forma llega a ser columna y baluarte de la verdad, enseñando lo que Jesús le recordaba al Espíritu Santo. Y esto se transforma en lo que son los evangelios. Ellos predicaron la palabra de verdad. Entonces, esto nos lleva al propósito de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Para que nosotros podamos entender. La iglesia, en la actualidad, alguna gente cree que o entiende la iglesia como un edificio. Y esta no es la definición bíblica de iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea o una convocatoria. Y la raíz del significado de la palabra iglesia no es de un edificio, sino de personas. No es una organización humana, es una organización divina. Entonces, cuando alguien le pregunta a las personas o a la gente a cuál iglesia asiste, usualmente ellos se refieren a un edificio. Pero Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Pablo se refiere a la iglesia en su casa, no a un edificio, sino al cuerpo de creyentes cuyo primer núcleo está en la casa de cada creyente. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Efesios 1:22 al 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes en Jesucristo desde el día de Pentecostés, Hechos 2, hasta la segunda venida de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la iglesia comprende dos aspectos: la iglesia universal, que es la iglesia formada por todos los que tienen una relación personal con Jesucristo. 1 Corintios 12, 13 y 14 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y aquí vemos que cualquiera que ha depositado su fe en Jesús es parte del cuerpo de Cristo y ha recibido el Espíritu de Cristo como evidencia. La Iglesia Universal de Dios la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo. Y la iglesia local está descrita en Gálatas 1, verso 1 y 2. Pablo, apóstol, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y aquí vemos que en la provincia de Galacia había muchas iglesias, lo que llamamos una iglesia local. Puede ser en cualquier de estos lugares las iglesias de corte cristiano, que siguen a Cristo y las enseñanzas de Jesucristo, como una iglesia bautista, metodista, pero la iglesia es una iglesia local, son iglesias locales, un cuerpo local de creyentes. La iglesia universal la forman los que han confiado en Cristo para la salvación, y estos miembros de la iglesia universal buscan compañerismo y edificación en una iglesia local. Entonces, de acuerdo a esto, la iglesia no es un edificio o denominación.
De acuerdo a la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo y todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo para salvación. Juan 3:16, Primera de Corintios 12:13. Hay miembros de la iglesia universal en las iglesias locales, y la iglesia local es donde los miembros de la iglesia universal pueden aplicar plenamente los principios del cuerpo de Primera de Corintios capítulo 12, alentándose, enseñándose y edificándose unos a otros en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, esta revelación excluye lo que dijo Jesús, excluye cualquier aparición de una revelación posterior. Está excluida porque el Espíritu Santo viene única y exclusivamente como una de las labores principales recordarle a los creyentes las palabras que Jesús edificó, de tal manera que cualquier organización que no está basada en la Biblia se va a alejar de la sencilla y de la doctrina predicada por Jesucristo. Eso se llama, el lenguaje, ¿no es cierto?, nuestro, se llama apostasía. Esas iglesias apóstatas no son las iglesias de Jesucristo como ellos pueden pretender. Segunda de Corintios capítulo 11 al 14 dice: no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Con esto nosotros vamos a excluir como parte de la revelación divina toda aparición que nos trae otro evangelio. La Biblia, porque aquí dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Y aquí Pablo dice las cosas de un modo más directo, sin sarcasmo, llanamente llama a sus detractores en Corintios, o al menos a los líderes medios de ellos, falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Pocos cristianos modernos quieren tratar con el hecho de que aún hay falsos apóstoles y obreros fraudulentos entre los cristianos. Sin embargo, ellos claramente estaban allí en los días de Pablo y permanecen también hasta este día. Falsos apóstoles son aquellos que se disfrazan o se autonombran como apóstoles de Cristo. De hecho, ninguno puede disfrazarse a sí mismo como un verdadero apóstol de Jesús, porque el ser apóstol es un llamado que solo proviene de Dios. Ellos nunca fueron apóstoles de Jesucristo, solamente se pusieron en la figura y la forma para tener más ventaja, para engañar. Como Pablo va a explicar en las siguientes palabras, aquellos que se disfrazan son más como Satanás que lo que son de Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ahora tenemos otro texto más que es Gálatas 1, versos 6 al 9. Estoy maravillado, le dice a los Gálatas Pablo, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. Entonces, Gálatas aquí y Pablo es suficientemente claro con esto. Ahora, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tenemos que tener varias cosas claras. No existe bíblicamente la posibilidad de otro evangelio o otro testamento de Jesucristo. Esto es apostasía y está excluido. Si no está en la Biblia y el fundamento bíblico es firme en la Escritura, es falso, es apóstata, es hereje y es anatema. Entonces, tenemos, hermanos, que tener claro cuál es nuestra doctrina. Nosotros estamos fundamentados ¿en qué? En los profetas y en los apóstoles. Y apóstoles solo hubieron 12. Uno que falló y que fue reemplazado en el libro de los Hechos, capítulo 1, en conformidad con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no puede haber una posterior aparición de otro evangelio o otro testamento de Jesucristo. Esto es contrario a lo que dice o enseña la Escritura,
y es solo una vana suposición. Ahora, la iglesia mormona comenzaron Illinois derivara en el asesinato de José Smith, fundador de la religión mormona, considerado por ellos como un profeta, y expulsa a los miembros de la iglesia mormona de ese estado. Y los orígenes del mormonismo se remontan al 6 de abril de 1830 en la región occidental del estado de Nueva York, donde Joseph Smith fundó la Iglesia de Cristo con el objetivo inicial de crear una Jerusalén, una nueva Jerusalén en Nueva York, a la que él la llamaría Sión. Ahora, el mormonismo ortodoxo, el término de Dios está generalmente se refiere a la versión bíblica de Dios Padre, aquel de 3 personas. ¿Cuántos minutos? No, siga, le faltan 3. Ya, ok. Entonces, hermanos, aquí hay un problema, porque los mormones definen la identidad de Dios en el cielo como un hombre que fue exaltado al nivel de sexuales y sigue procreando hijos. La Biblia dice que los ángeles en el cielo no se casan ni se dan en casamiento y que nosotros seríamos como ellos. También las planchas de oro de que habló José Smith fueron traídas por el ángel Nefi, ¿no es cierto? Y ese ángel era un profeta que cuando murió se elevó a la categoría de ángel y retornó a la tierra. También he escuchado que para ellos el que le concedió el título de profeta a José Smith fue Juan el Bautizador, quien resucitó después de su muerte y vino acá a la tierra. Entonces hay una religión que no es consistente con el programa divino, una religión que no se puede fundamentar en la Biblia y que literalmente es otro evangelio. Adelante. Esta sería mi exposición. Le quedan 2 minutos, hermano. ¿Se queda ahí? No, voy a continuar entonces. Ellos hablan de el término Dios, la concepción, dije yo que difiere de la Trinidad cristiana, pero hay una descripción de Dios que representa la ortodoxia mormona, formalizada en el año 1915 con base en enseñanzas más antiguas, y algunas ramas históricas y actualmente existentes del mormonismo han adoptado perspectivas diferentes sobre Dios, tales como la doctrina de Adán Dios o el trinitarismo, ¿no es cierto?, que no tiene un respaldo bíblico. Con esto yo, hermanos, termino la exposición inicial. Perfecto, ahí estuvo 19, casi 14 minutos. Carlos Ortiz, cuando usted me diga, yo le hago correr su tiempo. Listo. Déjeme saber cuando ya esté. Tengo una pregunta, es una pregunta solamente. ¿A qué estaca pertenece usted? ¿En cuál estaca se congrega? Se llama Estaca South Salt Lake. O aquí o en Estados Unidos, estaca South Salt Lake. Era una curiosidad personal. Ok, adelante, Carlos Ortiz. Sí. El tema es, la verdad es que honestamente había olvidado el tema, pensé que era otro el tema, pero bueno, no es problema. ¿Cuál es la iglesia verdadera de Cristo? ¿O cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo? Entonces, ese es el punto principal. Mostrar, pautas importantes para saber cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo. Y bueno, nosotros en la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días tenemos la tarea, el deber y responsabilidad de ir al mundo y enseñar estas cosas para que la gente sepa realmente cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo. Entonces, nosotros enseñamos que la iglesia verdadera de Cristo o de Jesucristo primero debe de llevar su nombre, ¿verdad? Porque si Moisés tiene su iglesia, entonces obviamente se va a llamar la iglesia de Moisés.
o si Pedro tuviera su iglesia, obviamente que llevar su nombre, la iglesia de Pedro, ¿verdad? O la iglesia de Carlos Ortiz. No, la iglesia del Señor debe llevar su nombre. Ese es el primer punto, porque el Señor es quien es la cabeza de su iglesia y por eso debe llevar su nombre, la iglesia de Él, de Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba conversando con el apóstol Pedro, Él le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, la iglesia de Jesucristo, no la iglesia de Moisés, ni de Pedro, ni de Juan, ni del Espíritu Santo, ni de nadie. Ahora, segundo punto importante, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo saber? ¿Cómo descubrir? En la iglesia verdadera de Jesucristo, a las personas que se unen a esta iglesia por medio del bautismo, tal como pasó en la antigüedad, se les llama de una manera específica, tal como se les llamaba en la iglesia de Jesucristo primitiva. Aparte de cristianos, discípulos, creyentes, seguidores, lo que sea, se les llamó de una manera específica y el nombre era santos. Así se les llamaba a los que se unían a la iglesia verdadera de Jesucristo. Santos. Tercer punto, la iglesia verdadera de Jesucristo debe tener apóstoles y profetas, tal como la iglesia primitiva, la iglesia de Jesucristo. Bien, de ahí vienen otros puntos importantes. Hasta ahí no termina la lista de cómo llegar a saber cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo. Y puedo mencionar el poder y la autoridad, que es el sacerdocio de Dios. Puedo mencionar las llaves. Puedo mencionar los oficios de ese sacerdocio y otras cosas más. Pero no lo voy a hacer, no es necesario para no alargarme. Entonces, con estos tres puntos importantes, ¿verdad? Es que la gente realmente puede llegar a saber cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo en estos días. Con esos tres puntos importantes. Uno, la iglesia del Señor debe de llevar su nombre. Dos, a sus miembros se les debe llamar santos. Y con esto no estoy diciendo que los miembros deban ser perfectos, porque eso no es el verdadero significado de santos. Tres, debe tener apóstoles y profetas. En el Nuevo Testamento, en Efesios 4, 11 y 12, dice claramente, perdón, Efesios 2, 19 y 20, dice claramente, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en el versículo, es Efesios, en el versículo 2, 19, 20, en el versículo 21 me parece. No tengo las escrituras conmigo, pero bueno, dice el propósito de esta organización y dice, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. Efesios 2, 19, 20 y el 21 dice el propósito de esta organización, para la perfección de los santos y la obra del ministerio. Entonces, con esos tres puntos, para iniciar, la gente puede llegar a saber cuál realmente es la iglesia verdadera de Cristo en estos días. Entonces, esa es mi exposición. Hasta aquí termino, no necesito más tiempo. Adelante, moderador. Gracias, Carlos Ortiz. Hizo 5 minutos. 5 minutos. Siguen las preguntas. 2 preguntas cada uno. Se salió el hermano Ríos. Sí, salió el hermano Ríos. No sé, Carlos, si tenga algún comentario ahorita que está el hermano Ríos fuera del debate, fuera del tema del debate. ¿Quiere mandar un saludo? ¿Quiere mandar un saludo a alguien o comentar algo?
El tiempo es de Sí, usted, le quedan 10 minutos todavía. sí, yo puedo seguir. Oh, ya entró. Oh, no. Ya Sí, yo entró. puedo seguir Nada más, comentando. hermano José, de ahí sigue la refutación. Sí, pero no está el hermano Ríos. Sí, pero cuando venga, Ah, es sí, que sí, os dijo que sí, iban las preguntas, no van después de la exposición va la refutación y después van las preguntas. Ahorita seguiría la refutación, sí, tiene nada todo. más para aclararles. Ah, no, gracias, porque yo ya iba a preguntar yo. Está bien, gracias. Ya entró el señor Pedro. Bien, Gracias. Sí, Bueno, apago mi micrófono. sí, gracias. Sí, gracias, mi hermana, por dejármelo saber. Es la refutación, hermano Ríos. El tiempo es de usted. sí, Son 10 correcto. minutos de refutación. Adelante, corre tiempo. Eh, no basta con que un grupo se atribuya algunas cosas que están en la Escritura. La Iglesia Católica, ellos se atribuyen el hecho de que vienen, dice, desde los tiempos de Cristo, que Cristo la fundó y que Pedro es el primer papa. Si yo hago un estudio detenido de la Escritura, la Iglesia Católica no viene desde los tiempos de Cristo. En realidad fue fundada por un decreto varios siglos después, casi 4 siglos. Y su doctrina no se corresponde a la doctrina que Jesús enseñó. Por lo tanto, no basta con que yo diga que la iglesia tiene apóstoles. La iglesia tuvo apóstoles que tenían características determinadas, definidas por Pedro en Hechos capítulo 1. Por lo tanto, no basta con que yo diga que tengo los oficios, porque tengo que demostrar cómo fueron llamados. Entonces, cómo ellos llegaron a esa doctrina. Y yo ya dije que eh, la iglesia de Cristo tiene que ser fundamentada y basada en la Biblia. Entonces, hay una historia que ellos no pueden determinar. Ellos hablan, por ejemplo, y se inventaron la historia basada en dos novelistas del tiempo de José Smith, de que los judíos habían llegado a América antes del año 0 y que después Cristo vino a predicar a América, que uno de esos ángeles que murió en ese tiempo previo al año 0, después se le apareció con las planchas de oro eh, a, a José Smith, y que esas planchas de oro estaban escritas en un lenguaje que se llamaba el lenguaje egipcio reformado. Ese lenguaje no existe, nadie puede dar fe de eso, porque las planchas de oro no han sido vistas jamás. También escribió José Smith que se le dieron dos piedras, que era el Urim y Tumim, y que con esas él pudo traducir esas planchas de oro. No hay ningún registro de eso, porque hay 12 firmantes que ellos, según ellos, vieron la plancha de oro, pero no pueden atestiguar porque no están por ningún lado. Ahora, ellos no pueden recibir el sacerdocio eh, por parte de nadie, porque el sacerdocio cesó, el sacerdocio levita, cesó. Y hay un sacerdocio que ellos se atribuyen, que es el sacerdocio de Melquisedec, pero ese sacerdocio de Melquisedec solo le corresponde a Jesucristo como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y en Cristo todos los creyentes somos llamados sacerdotes, somos parte de un sacerdocio no ministerial, sino cada uno de nosotros es sacerdote según la Escritura. Entonces, no hay nada en la Biblia sobre doctrinas de progresión eterna, ¿no es cierto? Ni de inteligencias eternas, de la necesidad que tiene Dios de la autoridad o del sacerdocio para que haga su obra, de que los negros fueron malditos por no tener valor en su preexistencia y que por lo tanto, según los mormones, no podían recibir el sacerdocio, de las genealogías o el bautismo por los muertos, cuestiones que no son bíblicas, ¿no es cierto? O del matrimonio celestial.
tampoco es bíblico. Ellos afirman que Dios está casado, que tiene una esposa, que está procreando hijos. Eso la Biblia no lo enseña de esa forma. La Biblia dice que los hombres, y enseñan que Dios fue un hombre que fue ascendido y se transformó en Dios. Y eso no explica quién fue el creador del cielo y la tierra, porque si ese Dios fue un hombre, significa que estaba en una tierra habitada por demás hombres, que tuvo una creación anterior. Entonces no se pueden explicar y las cosas no son así como las enseña la Biblia. No se puede ser bautizado por los muertos. La Biblia no enseña eso. Hay que hacer una correcta exégesis de la enseñanza bíblica. Entonces tampoco hay un bautismo por los muertos, de llevar ropa interior sagrada, de los 3 cielos, de un infierno temporal, de que los hombres llegan a ser dioses, o una vez Dios fue hombre en la pluralidad de Dios, etcétera. Sin embargo, la Iglesia de los Santos de los últimos días llama repetidas veces la plenitud del Evangelio eterno, así que estas doctrinas no forman parte de la plenitud del Evangelio. De otra manera, la plenitud no significa plenitud porque no es parte del Evangelio de Dios. La Iglesia de los Santos de los últimos días se llama la plenitud del Evangelio, aunque solo la tercera parte de las planchas de oro fueron traducidas por José Smith. Esto está en un libro, ¿no es cierto? El tomo 2, página 347, y es posible que Dios inspiró a los hombres a conservar una crónica sagrada en la que 2/3 partes no tenían importancia. Aún el profeta Mormón dijo en tercera de Nefi, capítulo 26, versos 6 al 8, y no puede escribirse en este libro la 100ª parte de las cosas que Jesús verdaderamente enseñó al pueblo, pero he aquí las planchas de Nefi contienen la mayor parte de las cosas que enseñó, y he escrito estas cosas que son la menor parte de lo que enseñó al pueblo. Y observemos que el 90%, según ellos, de lo que Jesús enseñó no fue escrito en todas las planchas abreviadas por Mormón. Verso 11. Si es verdad esto, ¿podría contener la plenitud del Evangelio solamente la tercera parte de las planchas? El libro Mormón no da información nueva acerca de Cristo o de su Evangelio, excepto diciendo que llegó personalmente a América para predicar el Evangelio, después de decirle a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Si no hay nueva información evangélica, merece la maldición de Gálatas 1, verso 8-9. Así que la cuestión importante no es si el libro Mormón o el otro testamento de Jesucristo es o no la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, no hay necesidad del libro Mormón. No hay evidencia externa. El libro Mormón está basado en fantasías y en historias que no se pueden comprobar arqueológicamente. Ellos hablan de la existencia de caballos y de elefantes antes de en la América, ¿no es cierto?, cuando estaban aquí, antes del año 0. Sí es cierto, hay rastros arqueológicos, pero las datas de esos años está en varios miles o millones de años antes. No eran elefantes, eran mamut. 2 minutos. Entonces, hermanos, los libros oficiales del condado de Wayne, Nueva York, indican que el libro Mormón completo fue registrado el 11 de junio de 1829. Si llevó una semana para procesar la solicitud, porque sería difícil procesarla en menos tiempo, entonces Smith tradujo las siguientes 519 páginas en 30 días. Ahora, trate usted de copiar con su propia mano desde la página 69 a la 588 de la edición original de 1830 para ver si se podía hacer en 20 días. Si alguien lo pudiera hacer, seguramente quedaría agotado, pero recuerden, hermanos, que David Whitmer, Martin Harris y otros dijeron que José Smith leyó a Caldwell la traducción hecha por Dios y a quien la escribió, y luego se la volvió a leer para verificarla, y eso lleva tiempo. Ahora hay un proceso de lectura en un folleto. Will believe the book of Mormon in the Word of God
Guillermo Morton dice, noten la correcta pronunciación del inglés, no es muy fuerte, hermanos, que hay dos teorías sobre el origen del libro Mormón, y una de ellas es la teoría de Salomón Spaulding, y la otra la aceptada por la iglesia, páginas 5 y 6. En dos párrafos ridiculiza la teoría Spaulding y usa el resto de su tiempo apoyando la teoría de los Sud, pero el señor Morton cometió algunos errores evidentes. Primero fue decir que los que escribían contra los Sud dijeron que Spalding escribió el libro Mormón. En realidad ellos dijeron que Spalding escribió un libro llamado Manuscript Found, el que Sidney Rigdon tomó de un taller de imprenta juntos. Sidney y José usaron algunas ideas y mucho del lenguaje de ese libro para escribir el libro Mormón. Según esa teoría, Morton, bueno, de acuerdo a todo esto, ese libro es falso, completamente espurio. Adelante. Adelante, señor Carlos Ortiz, tiene 10 minutos para refutar. Usted me dice. Bien, ok, para refutar. Corre tiempo. Ok, listo. Bueno, según este formato, el señor Pedro lo que hizo ahorita fue refutó mis creencias, pero por ninguna parte veo ninguna refutación, en ninguna parte. Pero bueno, ya que él mencionó el libro de Mormon, hizo mucho énfasis en el libro de Mormon. Ok, debemos mencionar, y debo ser muy específico aquí, que la evidencia principal de la autenticidad o veracidad del libro de Mormón procede de Dios mismo, no de ningún hombre, no de estudios universitarios, estudios científicos o estudios arqueológicos. Las cosas no funcionan así con respecto a Dios y sus misterios. Así no funciona. Bien, sin embargo, hay evidencia arqueológica y no nos podemos basar realmente en la evidencia arqueológica, ni para bien ni para mal, ¿verdad? Porque incluso los arqueólogos pueden fallar, incluso la evidencia puede fallar, incluso los estudios universitarios pueden fallar. Entonces, hay que simplemente tomar muy en cuenta eso. Y disculpen si toso mucho, pero apenas estoy saliendo de la gripe, que creía que era COVID, pero al final no era COVID, pero me quedó mucha tos. Entonces, ahora, efectivamente hay 5 efigies de elefantes que han sido encontrados en el antiguo México. El doctor Berril, un reconocido arqueólogo que no es mormón, ha demostrado eso. Una evidencia que se menciona en Éter 9:19 con respecto a los elefantes. Sin embargo, como les digo, la veracidad del libro de Mormón no se basa en estas evidencias arqueológicas. Nunca ha sido así. Bueno, en mi caso, vamos a hablar de mi caso. Yo obtuve un testimonio de la veracidad del libro de Mormón por el poder del Espíritu Santo, no por el estudio universitario o evidencias arqueológicas, ni mucho menos. Ahora, hay otro arqueólogo, se llama Javier Tobar, y él y su equipo encontraron una estatuita, se llama la Estela Funeraria Yashmael, se llama, que en el idioma árabe, ¿verdad? Yashmael quiere decir, en el idioma hebreo significa Ismael. Ahora, esta piedrecita o figurita fue encontrada justamente en la ruta que se menciona en el libro de Mormón, en el viaje que hace Leí y su familia. En el libro de 1 Nefi, capítulo 16, versículo 4, se menciona que ahí fue enterrado Ismael, en un lugar que se llama Nahom. Esa evidencia ha sido encontrada. Esa estatuita o estela ha sido encontrada. Y efectivamente, ahí fue encontrada la tumba de
este hombre, al cual tenía por nombre Ismael, que en nombre árabe se dice Shasmail, que en hebreo significa Ismael. Entonces, esa es otra evidencia más del libro de Mormón. Ahora, sin embargo, nosotros, la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, no vamos al mundo diciéndoles el libro de Mormón es verdadero porque se han encontrado pruebas arqueológicas. No, 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 no. No hacemos eso. Nosotros le decimos a las personas que ese es otro testamento de Jesucristo y que pueden llegar a saber que el libro es verdadero si estudian su contenido, si meditan el mensaje que contiene y luego preguntan a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si el libro es verdadero. Y les prometemos que el Espíritu del Señor les va a llegar a hacer saber que esas cosas realmente son verdaderas. No por ningún hombre o por sus estudios arqueológicos o hallazgos, no, no, no. Cuando el apóstol Pedro supo que Jesús era el Cristo, lo supo por revelación. La revelación viene de lo alto, de Dios, por el poder del Espíritu Santo. No se lo reveló carne ni sangre. En otras palabras, no se lo reveló estudios universitarios o científicos o descubrimientos arqueológicos. Entonces yo aquí no veo ninguna refutación, pero igual se respeta los comentarios del señor Ríos, Pedro Ríos, se respetan. Y es que eso siempre debe ser así. Se debe respetar la forma de pensar, de creer o de opinar de cada persona. Aquí nosotros no estamos para imponer nada. Bien, hasta aquí mi tiempo. Pasa el tiempo de usted, moderador. Gracias, Carlos Ortiz. Se quedó ahí con casi 6 minutos. Ahora sí, vamos a la sección de preguntas. 2 preguntas para cada uno. Tengo entendido que hay refutación o no hay refutación en la pregunta. Solamente pregunta y respuesta. No No sé me quedó claro. cómo quiere Carlos. A mí me pueden hacer las dos preguntas. Yo no tengo ninguna pregunta para el señor Pedro, ya que conozco el origen de la iglesia evangélica o las iglesias protestantes, como le llaman, incluso de la iglesia católica. Yo no tengo preguntas para él. Perfecto. Entonces, Sí, usted. sí, me gustaría que hablara, él dice que Dios, y creo que va a ser la única pregunta para ser justo y respetar la sección. Él dice Perfecto. que Dios era un hombre que se elevó a la condición de Dios y que ese Dios Espéreme, tiene, hermano. Espéreme. Sí, ya corre tiempo. Usted hace la pregunta primero y tiene 1 minuto para formular su pregunta. amén, ok. Corre tiempo. La concepción de ellos de Dios es que Dios es un hombre que vivió en la tierra y se elevó a la condición de Dios, pero que Dios tiene una esposa con la que tiene relaciones sexuales y procrea hijos, esos hijos celestiales. Solamente preguntarle si eso es así o no, nada más. Ahí quedó. ¿Sí? Sí, amén. Carlos Ortiz tiene 2 minutos para responder esta pregunta si usted quiere. Sí, Dos la minutos. cosa no es así. Eso es todo. ¿Es todo? Bueno. No Entonces, voy a hacer, sí, no voy a hacer ninguna calificación sobre la respuesta. Esto queda como evidencia perfecto. para los oyentes. No Ok. sé si él tiene preguntas. Carlos, ¿tiene una pregunta a usted? No, ninguna. Solamente una invitación para todos, pero no sé si puedo hacer eso o no. Sí, perfecto. Yo creo que es justo. Ok, Hágala. y después de esto ya terminamos. Sí, Sí, Perfecto. ok, no, Bien, nos despedimos y terminamos. Disculpe. claro ok. que sí. Bien, Adelante, Carlos, adelante. una invitación para todos los que están aquí escuchando. Una invitación para usted, señor Pedro Ríos, para usted, José Rodríguez. Yo les hago una invitación a todos ustedes. Estudien el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Estúdienlo
escudriñenlo, medítenlo, y después pregunten a Dios, el eterno Padre, en el nombre de Cristo, si el libro es verdadero. Si lo hacen con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él les mostrará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo, tal como lo hizo conmigo. Les invito cada domingo a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Son bienvenidos ustedes y sus familias. Eso es todo, señores. Gracias, Carlos. Yo ya lo leí todo. Aquí está. Ya lo leí. Sí, Sí, eh, sí, hermano Ríos. sí, yo también lo tengo y tengo abundante literatura sobre la iglesia mormona. O la iglesia, para no ofender a Carlos, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como ellos lo llaman. Yo quiero agradecerle a Carlos este diálogo o debate, como lo quieran llamar. Quiero agradecerle la disposición. Espero que podamos, hemos debatido mucho dentro de los chats, a veces en buenos términos y a veces en malos términos. No siempre han sido los correctos. Pero ojalá que pudiéramos algún día u otro día hacer otra, compartir o debate como este. Y un saludo a todos los que están escuchando, que Dios les bendiga mucho, que como es tradición en el mundo celebrar, y este es el primer día del año, que sea un año en que tengamos bendiciones del Señor, pero teniendo entendido que la Biblia dice que ya no vienen tiempos mejores para nosotros, pero nosotros estamos delante de la presencia del Señor y confiamos en que Él nos va a cuidar y nos va a librar de todo peligro o de todas cosas. Y si no nos libra de peligro y de enfermedades en el año, sea bendito el nombre del Señor, porque ante su presencia estamos. Adelante, hermano José, gracias a usted, gracias a la hermana Yadira por la disposición. A ver Yo si está creo que por no ahí queda para que nada entre más a que escuchar hacer. Sí, programa. sí. Sí, no, pues gracias, me están llegando ofertas para moderar muchos debates ya. Le va a quitar la clientela a la hermana Yadira ahora. Ya tengo 10 debates ya para esta semana. No, se crea, es pura broma. Sí. Es pura. No, gracias Carlos Ortiz. No había tenido el gusto de conocerte, aunque fuera así por audio, pero bueno, a ver si tenemos una charla también en el programa el día que usted esté, hermano. No sé si lo quisieran invitar y el viernes, no sé. Sí, sí. Pero Gracias, Pedro Ríos, por la invitación a este diálogo, debate, como le quieran llamar. Eh, ya se dio cuenta que no soy ningún cobarde, ni corrí, ni mucho menos. No soy de este tipo de personas. No hay por qué correr, no hay por qué temer, no hay por qué sentir miedo, ni mucho menos, ¿verdad? Cuando uno tiene un conocimiento que viene por el poder del Espíritu Santo, ya ahí cambia la cosa. Pero sí, gracias por su tiempo, de verdad, señor José Rodríguez y Yadira Molina. Gracias. Feliz año nuevo, que el Señor siempre les bendiga con todo lo necesario. Yo me paso a retirar, no sé, ya me puedo ir o tengo que esperar algo más, no No, sé. espérate, hoy te va a llegar el café. Espera. Que no corra, que no corra. no, pero él no toma café. Pero le ofrecemos té. Claro, un té de manzanilla, sería Sí. generar unas galletitas. Sí, sí, no, nosotros no consumimos alcohol, No, yo tabaco, sé. café y drogas. No, nos Ujú. consideramos unas personas saludables porque el Espíritu Santo queremos tenerlo como guía, entonces nuestro cuerpo debe estar limpio de todas esas sustancias. Y bueno, también no solamente de esas cosas, sino de muchas otras cosas más. Amén. Bueno, pues gracias Carlos, gracias hermano Ríos. Yo me retiro también, me siguen llegando ofertas para moderar y que la hermana cierre el debate. Gracias. Sí. Listo, feliz noche. Bendiciones, hermanos. La hermana Yadira se va a quedar entonces sin debate para poder Es lo que veo. para poder moderar. Sí. Bueno, adelante, hermana Y más Yadira. Gracias por todo. este Bendiciones. debate es un debate express, nunca había habido un debate tan corto, va a quedar para la historia. No sé si fue por la gran moderación que fue tan rápido el debate o todo lo contrario, o fue No, todo lo contrario. Aquí la cuestión fue porque, como siempre lo he dicho en el grupito, en esos grupitos piratones que me invitan de Messenger, como siempre lo digo, no se necesita hablar de más, ni mucho. No, claro, sencillo, directo, se acabó. Así es como debe de ser. El tiempo es lo único que no se recupera, así que hay que saberlo usar.
Bien, feliz noche a todos, ¿ok? Muy bien. Bendiciones. Muchas gracias y bendiciones. Gracias, hermanos. Sí, se acabó el debate. Ya, bendiciones, yo me retiro.